Y lo dice el hermano Lindo, que haga la oración para que el hermano Kevin de la administración a clase en esta mañana. El Señor les bendiga. Amigos que nos acompañan, también sean bienvenidos a la casa de Dios. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, pero especialmente en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Amadísimo Padre, en esta hora estamos elevando nuestra oración a tu divina presencia, suplicando tu misericordia y tu bendición para cada uno de los aquí presentes, amado Dios, para que seas tú el que llene su mente y su corazón, que hemos venido con el propósito de escuchar tu palabra para poder crecer espiritualmente. Así como también en esta oportunidad suplicamos una bendición muy especial para nuestro hermano José Berúo, que va a pasar al frente a exponer tu palabra, pidiéndote, amado Dios, que le des la sabiduría y el conocimiento para que puedas utilizarlo en esta mañana de acuerdo a tu propósito, al plan que tienes para cada uno de nosotros. Llénalo de tu misericordia y de tu presencia, Señor, para que pueda hacerlo adecuadamente y a nosotros una mente y un corazón dispuesto para que podamos estar atentos y aprender de esa palabra. Que todo sea, amadísimo Señor, para tu honra y para tu gloria, y todo te lo suplicamos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queda con nosotros, hermano Kevin. Señor, les bendiga, hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana. Es para mí un honor nuevamente estar con ustedes, un privilegio que ustedes me han dado de participar, y qué bueno que en este año, bueno, en otros años también, el último domingo ha caído este mes de diciembre, en el que yo puedo tener la oportunidad también de despedirme de ustedes de este presente año y hacer votos para que Dios nos dé la bendición de poder seguir colaborando para el próximo. Yo soy un Nobel del Facebook. Tengo quizás como un mes y medio de tener mi Facebook en la computadora, y ahí encontré a un hermano muy querido mío, y yo sé que también de ustedes, que tenía años de querer controlarlo y no lo podía controlar, el hermano Joel Ramírez. No sé cuántos lo conocen. No, yo sé que él es muy conocido por aquí, de los hermanos de Usulután. Cuando yo empecé a venir a Usulután allá por el 83, yo lo conocí al hermano, y es un hermano extraordinario, muy amoroso, un buen hermano. Y entonces nos hemos estado comunicando, y me pregunta que si yo estoy viniendo a Usulután, y le digo que sí. Cada quinto domingo que trae, cuando el mes trae 5 domingos, hermano, me dice, tráigame fotos de hermanos de Usulután. Así que no se vaya a asustar si le pido una foto, porque el hermano me ha pedido esa foto de hermanos que él quiere volver a recordar y ver cómo están ahora. Quiero ver cómo están ahora, porque ya hace mucho tiempo que los dejó, ¿verdad? Y algunos que estaban pequeños, otros que estaban jovencitos, y bueno, y él quiere ver cómo están ahora. El pobre, quizá, no sé, nadie le manda fotos, porque lo que saca son los parques y los cines de por aquí, y dice, este es el cine que estaba por allá, y este es el parque que estaba por allá, pero no tiene fotos de hermanos. Así que este es nada más un paréntesis que el hermano me pidió encarecidamente que le llevara fotos, bueno, y se los pusiera por el Facebook, ¿verdad? Para que él pudiera recordarles cómo están ahora. Muy bien, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, y vamos a hablar de un tema que ya lo habíamos hablado unos meses atrás, y es un tema muy importante y es acerca de la Biblia y las tradiciones religiosas. Los defensores católicos dicen que los escritos de los apóstoles y otros discípulos
pertenecen a lo que se llama la iglesia, lo que la Iglesia Católica llama la tradición apostólica, la cual, dicen ellos, contiene dos partes, la oral y la escrita. Y entonces vienen estos defensores de la católica y citan 2 Tesalonicenses en el capítulo 2 y en el versículo 15. Vamos a darle lectura a esto que dice aquí el capítulo 2, versículo 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Oiga bien, sea por palabra o por carta nuestra. Y luego también en Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Luego observan y dicen: si nos quedamos solamente con la Biblia, ya estamos quitando a la tradición el resto de sus enseñanzas. La Iglesia de Cristo, a través de los años y siempre, ha sostenido de que nuestro único libro de fe es la Biblia. Y entonces descartamos todo libro adicional y sostenemos que nuestra doctrina y nuestra fe se basa y se fundamenta solo en lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, los católicos sostienen de que no solamente la Biblia, sino que también la tradición oral, basándose en estos versículos que hemos leído, cuando en Juan dice que Jesús hizo muchas otras cosas, las cuales no están escritas, pero estas están escritas en este libro. Entonces hubo muchas otras cosas que no se escribieron, que eran importantes, dicen. Y luego, 2 Tesalonicenses 2:15, cuando Pablo dice, ya sea por carta o por forma escrita o oral, ¿verdad? Esa, con igual inocencia, sin el más mínimo deseo de lastimar en lo personal sus sentimientos de estas personas, afirman que el dogma de la tradición apostólica consiste en dos partes, la oral y la escrita. Y nosotros podemos decir que no es cierto, porque la oral puede conducir a la apostasía, al abandono del verdadero camino, y que identifica una iglesia fundada por los hombres y no por Dios. Podemos decir entonces que en el esclarecimiento de este tema, que es muy controversial, vamos a ver cómo funciona a plena capacidad esta situación. ¿Dónde en la Biblia se menciona y se define el dogma de la tradición apostólica? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, en ningún texto. Respetuosamente podemos retar a cualquiera a encontrar algún pasaje inspirado de la Biblia que mencione y apruebe este dogma tal y como es enseñado por la Iglesia Católica, que existe la tradición apostólica. Cuando ellos dicen la tradición apostólica, se refieren a lo que no está escrito, a lo que fue oral nada más. Y en 2 Tesalonicenses 2:15, que hemos dado lectura, debemos de preguntarnos si realmente este pasaje sostiene ese referido dogma. Y entonces podemos sostener que no es cierto, no lo sostiene. Pablo escribe aquí que deben de retener la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué es el significado? ¿Qué es el significado de la frase sea por palabra? Bueno, las personas que tergiversan la palabra de Dios aseguran que se trata de la tradición oral apostólica, infiriendo
que las revelaciones orales continuarían a través de toda la era cristiana. Y la explicación es incorrecta, precisamente por su inferencia injustificada. Recalquemos que la Biblia, en ella no se encuentra la terminología tradición oral apostólica. Las revelaciones inspiradas de los apóstoles simplemente no constituyen una tradición apostólica, sino que componen el mensaje autoritario de Dios para el mundo y para la iglesia, comenzando desde el día del Pentecostés hasta el año 45, cuando fue escrito Primera Tesalonicenses, el primer libro del Nuevo Testamento, y las revelaciones que componen el Nuevo Testamento fueron impartidas oralmente. Pero desde el año 45 hasta el año 96 más o menos, cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, completándose los 27 libros del Nuevo Testamento, las revelaciones fueron impartidas no solamente oral, sino también por escrito. Entonces, el Nuevo Testamento se complementó precisamente cuando murió el último apóstol, que era el apóstol Juan. Las revelaciones inspiradas, tanto orales como escritas, terminaron de una vez y para siempre. Y el canon de la Biblia fue sellado con muy fuertes advertencias de no añadirle ni quitarle a lo que estaba escrito. ¿Por qué fueron pronunciadas estas advertencias? Bueno, porque sencillamente el Espíritu Santo había terminado su trabajo de revelar toda la verdad, lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16 y versículo 13, cuando el apóstol Juan dice en este versículo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que conste toda la verdad, y no tan solamente una parte de la verdad. ¿Qué es lo que sucede ahora también con este problema? Incluso algunos cristianos en la iglesia, no en la iglesia aquí, pero en algunas iglesias, que sostienen que cada vez nosotros vamos descubriendo doctrina. Es una falsedad. La doctrina ya está establecida, ya fue dicha. Toda la verdad, lo que pertenece a la vida y a la piedad, ya fue dada. Así que no esperamos más revelaciones. Él os guiará a todas las verdades. Una promesa que fue cumplida. Judas, en el versículo 3, también escribe, dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, que contendáis ardientemente por la fe dada a los santos. ¿Ve? Dada una vez, la fe una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces fue dada la fe? Una vez, dice. Una sola vez. ¿Cuándo? En el primer siglo. Entonces, durante la vida de los apóstoles se dio esa fe. Ahora, las personas o los grupos denominacionales y demás grupos, ¿verdad? Las revelaciones divinas no continúan, ni las orales ni las escritas. He aquí, el descalabro doctrinal que podríamos decir, tanto para muchos grupos religiosos como incluso de algunos hermanos en la iglesia, ¿verdad? De algunas iglesias del Señor, que creen en continuas revelaciones y se equivocan grandemente, porque se hunden en sus tradiciones escritas y orales. Y los grupos que sostienen estos se hunden en sus famosas profecías, visiones y sueños falsos. Entonces podemos ver el marcado contraste, la iglesia verdadera del Señor
cree y sigue solo y exclusivamente la revelación perfecta de los 27 libros del Nuevo Testamento. Habiendo aclarado esto, que no tenemos tradición oral, ¿verdad?, como algunos sostienen, porque eso es lo que da pie a muchas prácticas en este mundo, muchas prácticas religiosas. Consideremos los textos de las Sagradas Escrituras donde se utiliza el vocablo tradición en todo texto. Las tradiciones religiosas son censuradas. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 6 al 9. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es un texto que nos revela que las Sagradas Escrituras condena, censura las tradiciones religiosas. Marcos capítulo 7, versículo 8 al 13. También Marcos dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, dice. Bueno, debemos de preguntarnos, ¿no hacen así todos los grupos denominacionales que se basan en las tradiciones? Al igual que los mismos judíos se enorgullecen de sus tradiciones transmitidas de generación en generación, ¿verdad? Que es prácticamente lo que condena Mateo 15 y Marcos capítulo 7. Por lo tanto, podemos ver que cuando se transmite de generación en generación y de lugar en lugar, las tradiciones religiosas, con gran satisfacción, apoyándose en prácticas que no están aprobadas por la palabra de Dios. Al hacerlo, dice aquí, invalidan la palabra de Dios. Y podemos preguntarnos en qué difieren de los fariseos y los escribas y los saduceos de la época del primer siglo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Referente a las tradiciones religiosas, estamos todos debidamente advertidos que no existen en la palabra de Dios. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿escucharán esta advertencia los grupos denominacionales y demás grupos que tanto aman sus tradiciones? Que lean bien la palabra de Dios. Ahora, hace mucho tiempo atrás, hace algunos meses atrás, veíamos que nosotros podemos caer en problemas de tradición. Y yo señalé aquí algunas tradiciones que de una manera, digamos, ingenua, las llevamos a cabo. Algunos hermanos se molestaron, ¿verdad? Pero son tradiciones. Por ejemplo, la cena del Señor. Yo les explicaba de que en la iglesia allá en Santa Tecla tuvimos un gran problema con los hermanos. O sea, incluso algunos hermanos ya no querían asistir porque decían de que habíamos violado el mandamiento de la palabra de Dios. Eso es ignorar lo que dice la Biblia. La Biblia nos manda a participar de la cena del Señor y de la ofrenda cada primer día de la semana. Pero no nos dice a la hora, en el momento, sino que eso queda a criterio de la iglesia. Pero en muchas iglesias, yo diría que en el 95% más o menos, las iglesias toman la cena del Señor después del sermón. Allá tuvimos un problema
yo les explicaba por qué cambiamos antes del sermón, considerando que no es una ley, la cambiamos antes de la predicación, porque a veces uno no tiene una varita mágica, para saber qué va a suceder cuando termine el servicio. Y entonces muchas veces nos vimos nosotros en el grave problema de personas que querían obedecer y teníamos la cena del Señor y ahí empezaban a esperar ahí unos 30 minutos más o menos, o 40, lo que se reparte la cena, se recoge la ofrenda, y ya eran más o menos unos 40 minutos ahí. Y de ahí que se daban los anuncios, ya eran otros 15 minutos. Y fácilmente llegamos a 1 hora. Y el cliente esperando ahí ser bautizado. Y de repente que hubo algo que tratar, ¿verdad? Pero que tenemos que aclarar esto y otros 30 minutos. Y tenemos al cliente ahí sentado 1 hora y media, con un tiempo para el cual él no está preparado, porque él quiere obedecer y bueno, ¿y qué pasa, verdad? ¿Por qué tanto tiempo? Y nos ocurrió muchas veces eso. Así que lo que nosotros dijimos, bueno, mejor tengamos la cena del Señor al principio del sermón, y si alguien quiere ser bautizado, inmediatamente lo bautizamos. Ya no tenemos el problema de que tenemos que ir a la cena del Señor, ese momento solemne, ¿verdad? Entonces, y nos ha dado resultados desde el tiempo que lo cambiamos. Bueno, es una razón justificada. Pero algunos hermanos dijeron, no, que eso nunca lo había visto yo en mis 20 años de la iglesia, que la iglesia tomara la cena del Señor antes del sermón. Y ya no querían ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha hecho una tradición. Ahora, cuando la iglesia está consciente que eso puede ser modificado, cambiado de hora o de momento, no hay problema, ¿verdad? El problema es cuando la iglesia dice, no, eso no se puede tocar, no se puede cambiar. ¿Por qué? Es que la Biblia dice, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? Bueno, y el Señor dice que después de que el predicador haya predicado su sermón, la iglesia entonces debe de prepararse para tomar la cena del Señor. No dice, simplemente nos dice que la iglesia debe de tomar la cena del Señor y participar de la ofrenda cada primer día de la semana. La hora queda a criterio de la iglesia. El otro problema que yo señalé fue del problema de la cena del Señor, ¿verdad? Que algunos hermanos se molestaron de que se hace una tradición que antes de tomar la cena del Señor, bueno, ¿quiénes están en pecado? Porque vamos a tomar la cena del Señor y nadie puede tomarla si no se ha reconciliado. ¿Dónde dice la Biblia eso? No dice la Biblia eso. Ahora, yo no me opongo que tenemos que reconciliar, sí, hay que reconciliar, ¿verdad? Si hemos fallado al Señor, pero quizás no debemos usar el momento de la cena del Señor para hacer esa petición de reconcilio. Si es posible, si ustedes quieren, poderla hacer antes de comenzar el culto de adoración, ¿verdad? Bueno, se canta, se ora y dice, bueno, estamos iniciando el culto de adoración y algún hermano que quiera reconciliar antes de seguir adelante, puede pasar, ¿verdad? Y se desvincula de la cena del Señor. Cuando yo di esta explicación allá en la iglesia, de una de las iglesias de Occidente, cambiaron. Entonces lo hacen de esa manera, ¿verdad? Cuando ya se va a comenzar el culto de adoración, antes de cualquier otra cosa, después de cantar unos 2 himnos o 3, dice, bueno, hermanos, si alguien quiere el reconcilio con el Señor, puede hacerlo ahora. Ahorita que estamos despegando para comenzar el culto de adoración. Y ahí hermanos pasan y se ora por ellos y se sigue cantando, orando y luego
la predicación y luego la cena del Señor, y pues ya hermanos reconciliados. El caso no es no vincular el reconcilio con la cena del Señor, porque la Biblia no dice eso. Entonces, estas son tradiciones que tenemos y tienen algunas iglesias y que son como talladas en roca, ¿verdad? Que no se pueden modificar. Pero la Biblia no dice eso. Ahora, podemos ver nosotros cómo salen los teólogos católicos del impasse creado cuando sus tradiciones escritas y orales, desarrolladas después del tiempo de los apóstoles, contradicen abiertamente la Biblia. Vamos a hablar de las tradiciones religiosas que en nuestro tiempo se desarrollan, o en nuestro país. ¿De qué nos sirve hablar de las tradiciones religiosas de otro país, verdad? Hablemos de las tradiciones religiosas de nuestro país. Por ejemplo, las tradiciones sobre la perpetua virginidad de María. Hay tradiciones que celebran la perpetua virginidad de María. Es una tradición religiosa que la Iglesia Católica instituyó. O como la mediadora entre Dios y los hombres. Por ejemplo, hay lugares donde dicen, bueno, que celebran la tradición esta sobre el celibato impuesto a los sacerdotes, los obispos y los cardenales y al Papa. Son tradiciones religiosas que han tenido repercusión a lo largo de los tiempos. La celebración del nacimiento de Jesús en diciembre tiene un doble propósito ahí, ¿verdad? El propósito religioso, pero también el propósito comercial. Esto lo instituyó la Iglesia Católica. Y como aquí éramos católicos todos, ¿verdad? Desde que nacíamos, hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Usted nacía y decía, bueno, ¿qué es católico? Todavía ni siquiera había ido a la iglesia, pero es católico. Incluso ahora la gente que no va dice, ¿usted qué es? Yo creo que soy católico. Ya automáticamente se dice que es católico. Entonces teníamos una fuerte influencia católica. El Día de los Reyes Magos, que en unos lugares se celebra más que en otros. Aquí casi no se celebra, pero no sé si es el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Es una tradición católica también. O el día, o las distintas celebraciones de cada pueblo o ciudad en honor al divino patrono o patrona de la ciudad. Yo no sé cuándo es que celebran aquí el día del patrono o de la patrona de Usulután, ¿verdad? Son tradiciones católicas que tienen un fuerte contenido religioso y en algunas ocasiones comercial, como el de diciembre, ¿verdad? Del día del nacimiento de Jesús, que no fue en el mes de diciembre. Entonces, las distintas celebraciones de cada pueblo en nuestro tiempo son celebraciones precisamente que están basadas en tradiciones religiosas católicas. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de estas tradiciones, encontramos que no tienen ninguna autoridad apostólica. Ellos apelan a la supuesta autoridad de la jerarquía católica, de los concilios ecuménicos. Un concilio ecuménico es cuando se reúnen todos los obispos, ¿verdad? Y de la alta jerarquía católica, y determinan allí qué cosa tiene que celebrarse o no. Entonces ellos deciden, esta jerarquía católica decide en ese concilio ecuménico qué es lo que debe celebrarse y qué es lo que no debe celebrarse. Colocan también a los doctores de la teología y demás autoridades por encima de la Biblia. Lo hacen
pero no con la aprobación del que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Como nos dice Mateo 28, 18, cuando habla acerca de que Él tiene toda la autoridad, Cristo Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, no con la aprobación o el consentimiento de Cristo, única cabeza de la iglesia. Entonces hay tradiciones que son estrictamente religiosas. Ahora, alguien me dijo, bueno hermano, usted en cierta ocasión dijo que era pecado dar acción de gracias a Dios. Yo que me recuerdo no he dicho eso. Nosotros tuvimos el domingo pasado, el cuarto domingo, porque iba a venir yo aquí, no porque si no hubiera venido este domingo lo hubiéramos hecho. Pero el cuarto domingo nosotros tuvimos una comida en la iglesia, dándole gracias a Dios por un año de bendición, de victoria y de mucha bendición que nos ha dado el Señor. Este año nosotros, como la iglesia también de Usulután, veo yo que hoy me impresionó las ventanas que tiene ahora para que no penetre el sol, ¿verdad? Polarizadas. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Y durante este año yo he visto una gran bendición para esta iglesia. He visto el piso nuevo, he visto muchas otras cosas. Al igual que la iglesia de Cristo en las Colinas, nosotros pudimos construir una segunda planta e invertimos casi cerca de $30,000 ahorro de la iglesia y construimos esa segunda planta. Todavía nos falta un poquito, pero nosotros vemos la bendición de Dios y vemos cómo Dios nos ha bendecido y no podemos ser indiferentes a la bendición de Dios. Así que nos programamos y dijimos, bueno, el último domingo que yo voy a estar aquí, porque les digo yo, si no hubiera estado aquí en Usulután, hubiera estado ahí, pero dijimos, bueno, tengámosle este cuarto, pues los hermanos querían que yo estuviera ahí y tuvimos una comida todos juntos, oramos a Dios por las bendiciones que nos ha dado y nos despedimos, ¿verdad? Cada iglesia tiene la libertad de hacer o no hacer aquello que sea planificado por ellos, ya sea para acción de gracias o para otra cosa, pero que no tenga que ver con una costumbre religiosa. Como dije yo, por ejemplo, ¿ha visto usted que el día 31 no tiene una connotación religiosa? Tiene una connotación más comercial. Bueno, la gente del mundo lo utiliza para el comercio. Pero no tiene una connotación. ¿Qué se celebra el 31? O sea, la Iglesia Católica no lo celebra. Nadie lo celebra desde el punto de vista, digamos, religioso. Porque ya pasó el 25, dicen, ¿verdad?, el nacimiento del Señor. Sobre todo la Iglesia Católica. Y dice, ese es el que nació, y le sacan raja religiosa y raja comercial. Entonces, dar acción de gracias a Dios no lo veo yo tan comprometido en el sentido religioso como lo estábamos estableciendo aquí en los versículos del Mateo 15, versículos 6 al 9 y Marcos capítulo 7, versículo 8 al 13, donde claramente el Señor dice que han invalidado el mandamiento de Dios por la tradición. Y luego en Marcos señala que os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, invalidando así el mandamiento de Dios por guardar, dice, vuestra tradición. Entonces los judíos habían entrado en una religión, en una tradición religiosa. Ahora, aquí hay algo importante que decir. Nosotros como cristianos, y esto va a ser más adelante, que la iglesia que sigue las tradiciones que contradicen la Biblia,
podemos decir que entonces no es una iglesia original. No es la del Antiguo Testamento, o la del primer siglo, perdón. No es la iglesia que fue establecida por el Señor en el primer siglo, en el año 33. Basándonos en que el Señor condenó a aquellos judíos que habían tergiversado los mandamientos de Dios. Su historia no comienza en el primer siglo con la doctrina y la práctica de los apóstoles, sino los grupos que realmente se van por la tradición religiosa son aquellos que surgieron en el siglo III de la era cristiana con la invención de doctrinas de demonios y vanas tradiciones basadas en el judaísmo y en el paganismo. La iglesia lo que tiene que tener cuidado es de no caer en esa tradición, ¿verdad? Hacer una clara diferencia entre lo que es una acción de gracias a Dios y lo que es realmente caer en la tradición de los hombres. Cuando nosotros logramos que el Señor apruebe nuestra adoración y nuestro servicio a Él como una acción de gracias a Él, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Claramente la palabra de Dios nos dice que es un peligro la tradición y nosotros debemos tener ese cuidado, un cuidado que no sea una tradición basada en lo religioso, para no caer en el pecado que el Señor Jesucristo le señaló a estos judíos que habían invalidado el mandamiento de Dios, dice, por la tradición. Por eso, aquí en Mateo capítulo 28 que hemos dado lectura, cuando el Señor claramente les dice a los discípulos, en el versículo 18, cuando se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las cosas que el Señor enseñó a sus discípulos fue precisamente el ser agradecidos. El ser agradecidos. Por eso cuando Pablo escribe a los hermanos, habla acerca de ser agradecidos. ¿Ven? Cuando escribe, digamos, a los hermanos en Éfeso, les habla acerca de ser agradecidos. Cuando le escribe a los hermanos en Filipo, les habla acerca de ser agradecidos. Y precisamente en Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una de las cosas que nosotros no podemos dejar de lado es de ser hijos agradecidos con Dios. Y nosotros debemos de agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da. Que no haya ni nada ni nadie, una fuerza poderosa que nos impida dar gracias a Dios porque Dios nos haya bendecido. Precisamente porque esta es una de las cosas que Pablo escribe a los hermanos en Colosenses. Y veamos ahí Primera de Pedro 4:11, Primera de Pedro. Cuando habla acerca de ser lo más exacto posible con las cosas que Dios nos ha dado. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, si ministramos conforme al poder de Dios que nos ha dado, y hacemos todas las cosas de manera que podemos agradarle a Él, entonces no tenemos que preocuparnos cuando hacemos las cosas para Dios, ¿verdad? Sobre todo en este caso que estamos mencionando,
de ser agradecidos con Dios, mostrar agradecimiento a Dios. Y precisamente el libro de los Salmos, casi todos los salmos, o la mayoría de los salmos, están impregnados de mucho agradecimiento a Dios. Por ejemplo, el hermano director de cantos cantaba varios himnos donde habla acerca de agradecer a Dios. Y hay un salmo, el 121, que también lo tenemos en los himnarios, donde habla acerca de alzar los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Este es un himno hermoso que tenemos ahí en los himnarios, que habla acerca precisamente de esa bendición que Dios da a su pueblo, ¿verdad? Y que se ve reflejada también en la vida de los cristianos hoy en día. Claro, estas palabras del Salmo 121 son palabras que se aplican a nuestra vida también. Él nos guarda de todo, Él vigila de todo lo que va a suceder. Él no se duerme, dice, ni se va a adormecer. Siempre estará vigilando que no nos pase nada. Y eso es motivo de agradecimiento de parte nuestra para con Dios. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o comentario, algo que no esté claro, o estamos confundidos, hermano. ¿La palabra? Bueno, la tradición, como dije, tiene una connotación más religiosa que cualquier otra cosa. La tradición la inventaron los judíos y los escribas y los fariseos. Estaba fundamentado precisamente en algo religioso. Técnicamente la palabra quiere decir actos repetitivos en el tiempo, ¿verdad?, que se repiten continuamente con un propósito, en este caso religioso, ¿verdad? Y podemos decir, desde el punto de vista secular, puede haber tradición también, ¿verdad? Nosotros somos tradicionales. Por ejemplo, a veces nos levantamos de la cama y lo primero que hacemos es hacer algo siempre, todos los días. De tal manera que salimos también a la calle y tomamos la misma calle. Cruzamos en la misma esquina. Esa es una tradición. A mí ya me ha pasado. Yo salgo de la casa y a veces doblo, como que voy para la iglesia y mi esposa me dice, ¿y para dónde vas? No, si vamos para allá, ¿verdad? Sí. Ya el caso de doblar por la misma a la derecha y buscar para ir a la iglesia, ya se me hace como un camino muy tradicional y tal vez voy para otro lado. Entonces hay cosas repetitivas que se van dando, que se hacen una tradición. Hermano. Sí, hermano. Una vez a mí me dijeron de que en cuál iglesia asistía, no me acuerdo en qué evento estaba. Era un pastor les dicen ahí, de la iglesia de Josué. Yo le dije que la iglesia de Cristo, ¿cuál es esa? ¿Qué hacen ahí? Aplauden, ¿no? Le conté. Es que vos asistías a la iglesia tradicional. Es la que siempre se mantiene. Yéndolo desde ese punto de vista, para mí, entonces prefiero lo tradicional. Porque así nos tomó ese Señor. Vos asistías a la iglesia tradicional. Gloria a Dios, es así. ¿Cuál es su nombre, hermano? Carlos Páez, de la Veramonte. Sí, es cierto. Es que hoy te veo más hermoso. Mi novia, mucho gusto a todos los hermanos. Hoy te veo más hermoso. Antes te veía más delgado. Yo decía, esta cara ya la he visto. Mucho gusto. Iba a decir algo. El hermano ha dicho algo muy importante. Fíjense,
el término tradición puede ser manipulado, como el hermano lo mencionó. Por ejemplo, ¿qué sucede con las iglesias de Cristo que se desvían del camino? Las que se han apartado, y hay bastantes iglesias que se apartan del camino. Bueno, las iglesias que yo conozco en el extranjero y que se han apartado también aquí, por la causa de la doctrina, dicen, es que ustedes siguen una tradición religiosa. ¿Cómo manejan ellos eso de la tradición? O sea, que el término tradición puede ser manipulado a la conveniencia. ¿Por qué dicen que somos tradicionalistas? Dicen, porque tomamos la cena del Señor cada primer día de la semana y ofrendamos no, esas tradiciones. No, hay que cambiar, dice, hay que tomarla el martes, hay que tomarla el miércoles, hay que tomarla el sábado. ¿Por qué tomarla solo el domingo? Ustedes son una iglesia tradicionalista. No usan instrumentos musicales, no. ¿Ve? Es tradición, así, ustedes siguen la tradición de la iglesia del primer siglo. ¿Ven? Aunque es la doctrina de la iglesia, ellos le llaman tradición. Ahí podemos ver nosotros cuando el término tradición puede ser manipulado a su propia conveniencia. Entonces, las iglesias que se apartan tienen instrumentos musicales, no toman la cena del Señor el primer día de la semana, sino que un sábado, un martes. Dicen, es que no somos tradicionalistas. Como la iglesia del primer siglo tomaba la cena del Señor y ofrendaba cada primer día de la semana, no usaba instrumentos. Entonces dicen, ustedes son la iglesia tradicional. ¿Ven cómo nos atacan también por medio de la tradición? Pero nosotros no podemos decir de que esto sea tradición. Bueno, el Señor Jesucristo condenó a los judíos porque ellos habían invalidado el mandamiento de Dios con las tradiciones de ellos. Pero lo que el Señor Jesús señalaba era que los mandamientos de Dios no tienen la categoría de tradición. ¿Ves? Hermano. Mateo 15, a 3 dice, entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos levantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sí. Bueno, los judíos tenían muchas tradiciones que luego las hicieron religiosas, ¿verdad? Por ejemplo, esto de lavarse las manos, era lavarse los pies. Hay muchos grupos religiosos que se lavan los pies porque dicen de que el Señor ordenó lavarse los pies. Pero esa era una tradición judía. Cuando usted llegaba a la casa de un judío, el lavarle los pies era señal de bienvenido, que lo estaba tratando bien y quería que usted se sintiera como en su propia casa. Entonces le lavaba los pies como una tradición para expresarle que usted era una persona bien recibida en su casa. El Señor utilizó esa tradición y lavó los pies de sus discípulos para enseñarle a sus discípulos la humildad y el servicio. Esa era la lección. Pero los judíos decían, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Le dijo Pedro, ¿verdad? No, Señor. Bueno, si no vas a tener parte conmigo, ¿verdad? Porque ellos lo estaban considerando como la tradición judía, pero no estaban viendo el mensaje que el Señor quería dar a través de eso, del servicio y de la humildad. Lo mismo sucede con lo que señalaba el hermano, ¿verdad? Oye, ¿qué importaba lavarse las manos? Pero porque era una tradición judía. Pero el Señor aprovecha para decirle que ellos son los que han violado las leyes de Dios, utilizando la tradición como algo sobre las cosas de Dios, dándole más importancia a las cosas tradicionales que ellos tenían sobre los mandamientos de Dios, sobre las cosas de Dios. Muy bien, ¿alguien más? Hermana, y luego el hermano. Sí, hermano, yo creo que tenemos que tener claro cuáles son las tradiciones realmente. Voy a enfocar en este mes, por ejemplo, lo voy a tomar en el sentido personal con respecto a mi familia. Nosotros no celebramos la Navidad, no celebramos lo que es el fin de año, sino que celebramos la
bueno, como usted dice, yo creo que los cristianos en estas fechas no es para que nos vayamos a meter a la cama a las 7 de la noche, ¿verdad? Y a escondernos, ¿verdad? Porque ¿por qué vamos a hacer eso, verdad? O sea, no hay razón para hacerlo, ¿verdad? Pero sí tener el cuidado, como dice la hermana, de no caer en el problema de la tradición, ¿verdad? Sí, pero si estamos en familia, estamos juntos, eso debe de ser muy independientemente de la tradición religiosa, ¿verdad? Que sea una oportunidad para la familia es otra cosa, ¿verdad? Pero, como decía, esas son cosas bien, digamos, que solamente hay una línea muy tenue, muy delgadita entre lo que puede ser la tradición y lo que puede ser simplemente una reunión familiar, ¿verdad? Y va a depender de aquellas evidencias que nosotros vemos de que sí estamos participando de esa tradición, ¿verdad? Entonces debe de ser algo que no se confunda con la tradición de los hombres, ¿verdad? O en este caso la tradición religiosa. Y en eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? Pero que tenemos la prohibición de manifestar nuestro compañerismo, nuestra comunión con nuestra familia en un determinado momento. Pienso yo que no hay nada en la Biblia que nos impida hacer eso, ¿verdad? Allá, hermano. Cuando ustedes hicieron esta comida, la hacen siempre en la misma fecha y a la misma hora. Bueno, nosotros la aprovechamos el último domingo, sea cualquier fecha que caiga, el último domingo. Ahora, coincidentemente, el último domingo fue el quinto domingo, ¿verdad? Pero algunas veces cae el cuarto domingo. Pero nosotros lo hacemos después del servicio. Tenemos el servicio de adoración, tenemos la predicación, la clase y luego oramos, nos despedimos y decimos, bueno, hermanos, vamos a participar de esto y esto, y los hermanos se quedan. Quizás estamos ahí quizás unos 45 minutos, lo más, de 12 a 45 minutos. Pero lo hacen el día domingo cuando están reunidos Sí. en la iglesia. Nosotros lo hacemos por cuestiones prácticas también, ¿verdad? Por eso ahí les digo yo de que esto depende de las decisiones de las iglesias, ¿verdad? Nosotros tenemos varios hermanos que llegan de afuera y que no nos gusta que no estén presentes. Cuando lo hacemos, si lo hacemos en otro tiempo, en otra fecha, en otro día, estos hermanos no van a estar. Entonces nosotros aprovechamos de que estos hermanos llegan el primer día de la semana y se reúnen en la iglesia y aprovechamos que participen, ¿verdad? Por esa razón lo hacemos el cuarto domingo, ¿verdad? Y es una manera práctica, ¿verdad?, de que todos participen. Este domingo cayó cuarto domingo, ¿verdad? Hubiera caído, quizás si hubiera sido el último, hubiera sido el último, ¿verdad? Pero este mes traía 5. Así que nosotros lo hacemos todos los años, independientemente de qué fecha cae, aprovechando la oportunidad de los que los hermanos llegan, porque no queremos que nadie deje de participar, ¿verdad? Y entonces la mejor manera es hacerlo el domingo para nosotros. Aquí la iglesia de Usulután pues ha tomado a bien, reunido con los obreros, la gente que coordina el trabajo de la iglesia, de que el último día del año se programa una reunión, ¿verdad?, un culto, con el propósito de darle gracias a Dios por las bendiciones que ha dado a cada uno de los miembros, independientemente
cae a media semana, el 31, o sea, independientemente del día. ¿Ya? Tienen que pasar 7 años para Hola. que caiga domingo. Sí, entonces así. Algunos hermanos no están de acuerdo con esa forma de hacer las cosas y vamos a evaluar, ¿verdad? Vamos a evaluar, así como dice usted, ustedes lo hacen el último domingo del año. Sí, pero eso no es que las iglesias tengan que hacerlo el último domingo, ¿verdad? No, solo estoy tomando una idea. Porque no vayan a decirlo. El hermano Hugo dijo que el último domingo tiene que hacerse. No, bueno, nosotros lo hacemos por conveniencia, puramente. Allá el hermano, o allá, alguien levantó la mano de atrás, no sé, o ya se arrepintió. Hermano. Bueno, yo estoy consciente de que nunca, oiga bien, nunca en la iglesia vamos a ser unánimes en todo, a menos en la doctrina, ¿verdad? En la doctrina, y aún en la doctrina hay algunos hermanos que no están de acuerdo en la doctrina, ¿verdad? Pero yo creo que por eso Pablo decía cuando dijo que debían de estar unidos con una misma mente, un mismo parecer, hablaba de la doctrina precisamente porque ahí no hay vuelta de hoja. Ahora, en cuestiones de opiniones, siempre vamos a tener el problema. Imagínense que los hermanos digan, no, que sea el 29. Va a haber un grupo que va a decir que no. El otro dice, hagámoslo el 31. Siempre va a haber un grupo que dice que no. O sea, eso siempre va a ser así. En cuestiones de opiniones, nunca vamos a ser unánimes. Eso debemos de tenerlo seguro. Siempre va a haber un grupo que dice que no. Entonces, lo que debemos de hacer es como dice el hermano, ¿verdad? Ver realmente si los que dicen que no son 5 o 7 y los que dicen que sí son 50 o 60, ¿verdad? Entonces allí pues los 7 tienen que decir, bueno, es la mayoría, ¿verdad? Aunque a mí no me gusta, pero tengo que acceder, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Los que dicen que no, vemos cuántos dicen que no, si son 60, ¿verdad? Y solamente 7 son los que dicen que sí, pues también lo mismo, es el mismo problema, ¿verdad? Tenemos que asumarnos a la mayoría, ¿verdad? Aunque a mí no me guste algo, pero si la mayoría de los hermanos está de acuerdo en llevar a cabo una actividad, yo podría tener mis razones personales para no estar de acuerdo, pero si la mayoría de los hermanos está dispuesto a hacerlo, entonces yo debo de acceder a someterme a la mayoría, ¿verdad? Porque eso va a ser así. Es como los planes, ¿verdad? Los planes personales. Nunca los planes personales van a salir al 100%. Siempre va a haber algo y cumplimos un 70, un 60, un 80, pero nunca salen exactamente como nosotros planificamos. Y así es el problema de los acuerdos cuando se trata de opiniones, porque esto es cuestión de opiniones. Sí, bueno, por eso decía yo, aclaraba que esta es cuestión de opiniones, ¿verdad? Esta es cuestión de opinión. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Si este día o el otro día. Todo es cuestión de opiniones. Y en cuestión de opiniones tenemos libertad, ¿verdad? En cuestión de doctrina no podemos cambiar. Si los hermanos se les antoja decir, bueno, ya las reuniones del primer día de la semana ya no van a ser el primer día de la semana, sino que los días sábados. Vamos a guardar el sábado. Es cuestión de doctrina.
ese no es opinión. Ahí que, aunque toda la iglesia estuviera de acuerdo y solo el hermano dijera que no, él tiene la razón. Y él estaría condenando a toda la iglesia en cuestión doctrinal. Pero en cuestiones de opiniones tenemos que ser nosotros flexibles cuando somos la minoría, ¿verdad? Y adherirnos a la mayoría, ¿sí, hermano? Bueno, debemos de recordar, lo que dice el hermano está bien, magnífico. Debemos de recordar que fíjense que nosotros habría que averiguar también que muchos cristianos tienen compromisos familiares que sobrevalúan sobre la iglesia. Entonces a veces habría que estudiar el caso si hermanos quieren estar mejor con su familia y no con la iglesia. Entonces, como yo quiero estar con mi familia, no estoy de acuerdo que la iglesia haga esta actividad el 31. Yo me quiero ir para mi casa y estar con mi familia y estar ahí con ellos, comerme el chumpe con ellos, pero no con la iglesia. Habría que evaluar también eso. Sí, estamos trasladando la supuesta tradición, ¿verdad?, que se esgrime contra la iglesia a la familia, ¿verdad? Mi compromiso familiar, tengo que ir a San Agustín porque allá está mi familia y yo quiero pasarla con ella, pero como los hermanos quieren tener la reunión el 31, ya me veo afectado yo y entonces yo no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no estoy de acuerdo? Porque usted se quiere ir para donde está su familia. Y entonces la supuesta tradición que usted condena en la iglesia podría estarla trasladando a su familia, ¿verdad? Entonces eso también tendría que verse, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Hermano, por favor. El día domingo, o sea, lo que están hablando de tradición, o sea, el domingo en la iglesia de San Bartolo es admirable. Después de la reunión del domingo, que termina la primera, la segunda, termina ya todo el mundo de pie, las hermanas siempre, y los hermanos testigos, siempre hacen comida para las hermanas que se quedan después de la reunión de la casa. Entonces digo yo, y una cosa leve, vamos a discutir, no creo que algo la mente está en triste, el corazón es triste, no estamos como se llama para hacer cosas de comer, no es una ley, sino que es algo que damos gracias por todo. Cuando se nos enferma un niño, oramos para que ya sea seguro, así también puede ser una pérdida, Mire, ¿sí? ¿Alguien más? El hermano Erasmo, después el hermano. Hermano Erasmo. Mire, desde hace años se venía haciendo estas actividades en este año, siempre el día 31 de diciembre. Una unidad que en verdad todos se presentaban bien. Todos se llevaban muy bien, jóvenes, adultos, ancianos, todos parejos. Pero el problema de ahora en día es que muchos de los que llevan nosotros, y los que estamos aquí, estamos hermanas y hermanos, ya no estamos muy de acuerdo con esta actividad del 31 por el año antepasado, que se hizo, se celebró el 31 aquí, y cuando repartieron dos panes quedaron en un lavandero allí con los dados de pollo, y el sonido, sacaban el
favor. Los que no copiamos no guardamos tradiciones. ¿Quiénes son los tradicionistas? Los que vienen del mundo, los que son jóvenes, los que miran los dramas por la tele, porque eso es lo que le alegra la juventud. Eso le alegra a ellos. Pero nosotros los viejos no nos necesitamos tan siquiera ni el niño, la despensa. A ver, canciones de cuento. Bueno, esto va a ser siempre un problema de la opinión, ¿verdad? Yo pienso de que se debe de manejar de una manera, como dice el hermano. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, los hermanos que participaron el domingo pasado allá en Santa Tecla, si alguno, yo les dije a los hermanos, no se vayan a ir, porque la iglesia va a compartir un momento de compañerismo, de comunión con todos. Y por favor no se vayan. Nadie se fue. Pero nosotros no teníamos la autoridad de detener a alguien, ¿verdad? Hermano, usted no vaya a salir. Si este hermano se quería ir, pues se iba a ir, ¿verdad? Pero gracias a Dios los hermanos, todos se quedaron, ninguno se fue. Y eso nos da muestra de que los hermanos querían participar de esa comunión y ese compañerismo. Ahora, yo pienso que lo que dice el hermano, de que los que quieran estar, que estén, y la acción de gracia se haga con los que quieran estar, ¿verdad? De todos modos, esto es agradecimiento a Dios y no hay que tildarla de que sea una tradición católica, porque el 31 es lo que menos tiene tradición católica. Es más tradición comercial, que la gente, los negocios quieren vender el estreno, quieren vender el vodka, quieren vender las cosas de bebidas, pero no darle el tinte de tradición religiosa, porque de lo que menos tienes es eso. Pero sí, yo pienso que debe de hacerse con los hermanos que quieren, pues, ¿verdad? Si al fin y al cabo eso es algo que se ofrece a Dios en agradecimiento, ¿verdad? Y hacerlo en comunión con la iglesia, pues me imagino yo que es un momento importante para decirle a Dios gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, ¿verdad? Y hacerlo, ¿verdad? Es una decisión que yo pienso que deben de tomar los hermanos.